¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Lector Oscuro. Yo soy Mike. La siguiente historia que voy a contarles es una leyenda que llegó a mis manos gracias al profesor José Miguel Navarro Melchor, titular de El Caracol Veredas y Veneros. Esta organización se dedica a realizar excursiones a distintos rincones de la Sierra Gorda de Querétaro, explorando sus paisajes, su historia y por supuesto sus misterios. Además de guiar a los viajeros por senderos con paisajes mágicos, mantienen viva la tradición oral, contando leyendas de terror y misterio a la luz de una fogata, en esas noches en las que la sierra parece susurrar secretos ancestrales. Agradezco profundamente al profesor Miguel por compartir conmigo esta historia que ahora les relataré. Prepárense porque esta no es una simple leyenda, es un fragmento de la oscuridad que habita en las profundidades de la Sierra Gorda de Querétaro. La leyenda se titula El Columpio del Diablo. Sean bienvenidos a este sitio de desventurados acontecimientos, en donde les contaré la leyenda del Columpio del Diablo y la historia de Manuel Rosales, cura del templo de la Congregación del Mineral de San Joaquín. Antiguamente, el Mineral de San Joaquín era visto como un pueblo fantasma. Nadie quería vivir en esta desolación. Todos migraban en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, a mediados del siglo XX, algo cambió la suerte de sus habitantes. Un toque divino o infernal trajo la guerra en medio de las minas de mercurio. De un solo golpe, el Mineral de San Joaquín cambió de pobre a rico. Algunos mineros se hicieron más ricos que otros, pero de cualquier modo, el dinero llovía para todos. El jornalero más sencillo podía ganar a la semana de 500 a 1000 de aquellos tiempos. Los mineros llenaron las cantinas y las carnicerías. Las mesas de baraja podían tener en apuesta dinero suficiente para comprar varias casas en la ciudad de Querétaro. Los mineros se compraban los mejores carros del momento y se iban a la capital, en donde eran muy bien recibidos, porque eran los que mejor pagaban. Allá eran conocidos como los burros de oro. Entonces, cuando el padre Manuel llegó a este pueblo de Mineral de San Joaquín, la gente recibía muy pocos sacramentos porque no les importaba. Había dos cantinas que atraían a los mineros a jugar naipes, a escuchar guapangos y a emborracharse hasta quedar tirados en el lodazal. Una de ellas se llamaba Mi Despacho y la otra La Perla. Aquí las leyes y las autoridades del gobierno eran desconocidas. ¿Qué más podía apoderarse de este territorio sino la voluntad de un ser oscuro, el ángel caído, el demonio? Por este mal habido lugar diario el padre Manuel caminaba de extremo a extremo, yendo y viniendo, invitando a misa y repartiendo los sacramentos. En los primeros días que cruzaba por el punto céntrico del pueblo, escuchó una carcajada escalofriante. El padre hizo la señal de la cruz y la carcajada sonó más fuertemente, estruendosamente. Sus nervios parecían que iban a estallar y sus piernas temblaban hasta casi doblarse, pero él siguió su camino. Al principio pensó que esa risa infernal solo era un reto a su fe, pero al no mucho tiempo se fue dando cuenta del significado real. Lo primero que supo fue que la carcajada era escuchada por más personas, las cuales la habían escuchado desde antes de su llegada. Ellos le contaron que a raíz del auge de las minas, además de dinero, había llegado una maldición. Muchos de los hombres se enfermaron con el gas de las minas. Se les encarnaban los dientes, se les ponían azules, escupían pura sangre y se morían. Por otra parte, la ambición de los dueños de las minas era tan grande que llegaban a provocar la muerte de algunos de los trabajadores. Según esto, para que el diablo los tomara en sacrificio y les mandara éxito a la mina. Además, entre todas estas señales, las muertes por discusiones se comenzaron a multiplicar. Si no era en una cantina por una disputa de borrachos, era por una diferencia entre compadres en la milpa. Y así se iba. Cada fin de semana se enterraba a alguien. Y le dijeron al padre Manuel que antes de que se supiera de una muerte, bajaba el nublado del pueblo, y que en ese lugar por donde él siempre pasaba se escuchaban unas carcajadas terroríficas. Después de esto, se corría la noticia de que había habido una riña en algún lado y habían muerto algunas personas. Cierto día,
se dio él mismo cuenta de la crueldad que había entre los habitantes. Iba llegando al templo. La niebla se había asentado en el pueblo y la carcajada se había dejado escuchar en sus oídos. Un hombre iba saliendo de la iglesia. Del lado derecho se le acercó otro hombre con un gabán, como se acostumbraba a llevar en el frío. Cruzaron 2 o 3 palabras, cuando el del gabán sacó una pistola y disparó 3 veces contra el otro. Lo miró apenas de reojo el asesino y se alejó caminando lentamente. En ese momento llegó el hijo más pequeño del hombre. Se echó sobre el sangrerío de su padre y comenzó a llorar desgarradoramente. La carcajada del diablo se escuchó otra vez, ferozmente. Supo entonces que el pueblo estaba en manos de Lucifer y que su carcajada era el aviso cínico de su maldad. No sabía qué hacer para detener esto, hasta que cierto día, cuando iba pasando por ese lugar tétrico, tuvo una visión en la que pudo observar cómo el diablo se columpiaba apoyado de las cimas de los cerros que estaban alrededor. Se le vino una idea que quizá fracasaría, pero que no podía dejar de intentar: clavar en cada cima una cruz. Dispuesto a hacerlo, buscó maderos, mazos y clavos, y con 2 ayudantes clavaron cruces en cada cima. Cuando clavaron la última, se escuchó un chillido agudo y se sintió un frío más intenso hasta que cayó Candelilla. A partir de entonces, las peleas y las muertes disminuyeron. La carcajada no se volvió a escuchar más. Ahora solo quedaron ecos y visiones de las almas de las personas que murieron bajo el dominio del columpio del diablo. Afuera de donde estaban las cantinas de mi despacho y de la Perla, en la calle Emiliano Zapata, se escuchan a veces pasos, sonidos de cascos de caballos. Gracias al padre Manuel Rosales, este pueblo vive en paz. Y bueno, gente, esta fue la leyenda del columpio del diablo. Una vez más, le agradezco profundamente al profesor Miguel por compartir conmigo esta historia que acabo de relatarles, esta gran leyenda del municipio de San Joaquín, perteneciente a la Sierra Gorda de Querétaro. Y pues bueno, muchas gracias. Les dejo por aquí las redes de Caracol Veredas y Vineros para que lo puedan seguir. Y no olviden comentar, dar like, suscribirse al canal. Igual también si tienen alguna leyenda o algún cuento que quieran que yo les narre, pues igual háganmelo saber. Ya tienen también ahí el Discord y también está en mi biografía, también está el Patreon para quien quiera apoyar. Por favor, se los agradecería bastante, como les agradezco cada vez que me apoyan aquí. Y pues nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Sayonara.